Porque he escuchado y he leído algunas declaraciones respecto de que quiere ponerle un límite al kirchnerismo. Primero, muy buenas noches, bienvenidas Amalia Granata. Y bueno, esta es la pregunta, ¿por qué le quiere poner límites al kirchnerismo? ¿Qué haces? ¿Cómo te va, Alfredo? Buenas noches. Buenas noches. Creo que hay que ponerle un límite ya. El kirchnerismo viene avanzando de a poquito con nuestros valores, con nuestros derechos, con nuestras libertades, atentando en contra de la Constitución, y me parece muy grave e importante. Muy grave la situación en la que Argentina de a poco está cayendo, y me parece muy importante este freno que hay que ponerle. Por eso siempre repito que estas elecciones de medio término la gente no la tome a la liviana, sino que vaya a votar, obviamente con las condiciones sanitarias adecuadas, pero tenemos que poner freno a la corrupción, tenemos que poner freno a la delincuencia, no tenemos que dejar que los presos salgan, sino que los presos cumplan su condena y estén dentro de la cárcel. Tenemos que poner un freno a lo que están haciendo con nuestros hijos en la educación. Lo que hizo el ministro Trota con la educación es terrible, provocó un daño casi irreparable en un montón de niños y adolescentes. O sea, un gobierno que tiene como prioridades sacar sus propias causas judiciales, y una vicepresidenta de lo único que se ocupa es de ella misma y de sus problemas, y está totalmente alejada de la realidad de los argentinos. Es interesante. Ahora vamos a seguir conversando con Amalia Granata, pero ha nombrado dos palabras que me llevan a la próxima entrevistada e invitada en el programa. Habló de corrupción y presos que salen. Y está desde Mendoza Laura Muñoz. Laura Muñoz era la esposa de Alejandro Van der Broele y ha sido una testigo muy importante a la hora de aportar pruebas para la condena que ha sufrido Amado Vudú y sus cómplices en el tema del intento de apropiarse de la fábrica de hacer billetes de Chicone, y además en las coimas que en su momento recibieron. Primero la saludo, Laura Muñoz, muchísimas gracias por atendernos, muy buenas noches. Y la pregunta es bastante obvia. ¿Qué sintió cuando leyó la información de que faltan pocas horas para que Amado Vudú salga en libertad, y además que usted está viviendo en carne propia una situación muy particular donde siente que no la están protegiendo, pese a que usted es parte del programa de protección de detenidos? ¿O me equivoco? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo está? Un saludo. Muchas gracias. Y la verdad que lo que sentí fue mucha indignación, como recién escuchaba Amalia Granata. El artículo 36 de nuestra Constitución Nacional dice que los hechos de corrupción son atentados contra el sistema democrático. O sea que tenemos a Vudú, que es un terrorista atentando contra nuestro sistema democrático, porque él ha sido condenado por un hecho de corrupción, suelto, igualándose con todos nosotros que somos ciudadanos de bien. Y él ha podido obtener este beneficio justamente porque sus amigos han vuelto al poder. Hoy, en el Día del Amigo, nos muestran que son una banda mafiosa de amigos cooptando el poder para su propio bien. Y es una pena que después de tantos años de lucha, porque esta causa se inició, tuvo una investigación, los testigos quedamos vivos, que eso fue inédito también, se logró el juicio oral y se logró la condena. Esto en nuestro país es totalmente inédito, y es inédito que yo siga acá viva hablando con ustedes. Entonces, después de tanto esfuerzo, que otra vez estas personas estén en el poder y que Vudú no haya cumplido con esa condena que la justicia le otorgó, la verdad que es muy frustrante. Por supuesto que tendrá una condena social de por vida, ¿no? Pero bueno, también que Vudú esté preso condena a la sociedad de alguna forma. Sin duda. Ahora, Laura, dos cosas. No quiero dejar pasar. Usted nombró en dos ocasiones de distinta manera el hecho de que estemos vivos los testigos. ¿Usted tiene miedo? ¿Tiene miedo que le pase algo? ¿Tiene miedo que haya un atentado contra usted? Porque ¿están protegiéndola como corresponde al programa en el que usted se encuentra, o ha sido abandonada? La verdad que el miedo es algo que se instala en un momento y no se va nunca más. Yo creo que por el resto de mi vida, ¿no? Por eso yo siempre recalco que es inédito que yo esté viva, porque generalmente los testigos desaparecen, los matan, se suicidan. Yo soy parte del programa de protección a testigos, no me he ido del programa a pesar del cambio de gobierno, que me ha sido muy desfavorable, porque hoy me cuidan las personas que yo denuncié. Tengo la protección física de la PCA, que esa protección me la ha dado el juzgado del hijo, no el programa.
La PCA es una fuerza sumamente buena en su accionar, sumamente profesional, y yo me siento muy cómoda con ellos, pero sí comprendo hoy todas las falencias que el programa tiene, y también comprendo que así como cuando termina un juicio se condena a los que cometieron ilícitos con las leyes, también hay leyes para proteger y beneficiar a los testigos, y esas no se cumplen. Entonces, debido a esto y un montón de circunstancias adversas que yo he pasado el año pasado, tomé la decisión de accionar contra el programa y buscar esta protección integral y esta recompensa para mí y para futuros testigos. Claro. Y en esto le agradezco al doctor Sapsay, que hoy me está patrocinando y está a cargo de esto, y es una persona sumamente idónea, y a otro grupo de personas de la asociación civil que se han acercado a mí para formar esta iniciativa de protección a testigos, claro, con la idea de que haya nuevos testigos, porque si la gente ve mi historia, ¿quién va a querer ser testigo? Nadie. Entonces, la verdad que yo quiero que en este país haya testigos, porque tenemos que ser veedores de la verdad, claro, de los valores, y entre nosotros protegernos y denunciar para poder tener una sociedad más limpia. Sin lugar a dudas. Amalia Granata, recién Laura Muñoz acaba de decir que está siendo cuidada por los que ella denunció. En su momento denunció a integrantes del gobierno del kirchnerismo, y como han vuelto al poder, manejan, sobre todo desde el Ministerio de Justicia de Martín Soria, que no es precisamente un diplomático ni un negociador, sino uno de los duros del cristinismo, y ella tiene que padecer esta situación cuando ha tenido una actitud ciudadana ejemplar de denunciar, incluso poniendo en riesgo a su propia pareja, cuando en el kirchnerismo hay muchísimos ejemplos, empezando por la vicepresidencia de la Nación, que no denunció a su marido cuando veía el nivel de enriquecimiento, todo lo contrario, se plegó a ese sistema de corrupción. Sin embargo, el coraje cívico de Laura Muñoz ha hecho que pusiera en riesgo a su propia familia. ¿Qué siente con eso? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué está, digamos, delatando en la sociedad esto, Amalia? Bueno, está delatando lo que te decía un poco recién, lo que está haciendo el kirchnerismo. A ver, Cristina puso a dedo a este señor, Alberto Fernández, para llegar de vuelta al poder y empezar a limpiarse sus causas. No es casual de que esta gente tenga los beneficios de prisión domiciliaria o tenga beneficios de por hacer cursos de no sabemos qué, salgan antes. Hemos visto en la pandemia cómo se dedicaron a sacar delincuentes de las cárceles. Estamos totalmente y absolutamente desprotegidos, mientras ellos, en vez de cuidar que estén presos, los liberaban y quedábamos todos a la buena de Dios mientras la delincuencia estaba en la calle. Estos avances sistemáticos es lo que viene a proponer como plan el kirchnerismo. No tiene un plan de gobierno, no tiene un plan económico, no tiene un plan de salud, de educación, menos que menos. Imagínate lo que fue la pandemia y lo que es ahora la educación. Realmente es muy preocupante lo que está pasando. Senador Roberto Costa, les recuerdo que es el presidente del bloque de senadores con un rol importantísimo en la provincia de Buenos Aires, de senadores de Juntos por el Cambio. ¿De qué manera esto impacta en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué cree que está pasando a propósito de estos niveles de impunidad que van creciendo? ¿La ciudadanía registra esto, lo toma con indignación? ¿Puede influir a la hora del voto o no? Y yo creo que la inseguridad que estamos viviendo nos golpea a todos y todos los días, en todos lados. Esto no hay nadie que se esté salvando. Y esto sin duda va a golpear en las elecciones. Es parte del déficit del gobierno de Kicillof. Nosotros hicimos planteamos proyectos para tratar de colaborar, nuestro bloque es mayoritario, frenó en ciertas formas los abusos que pretendía tener el gobernador, pero no pudimos modificar el accionar. A veces hay aciertos y nosotros los ponderamos, pero el tema de no reconocer los errores y decir que toda la culpa siempre es del que vino antes o el que estuvo antes es la costumbre del kirchnerismo, es la costumbre del gobernador Kicillof, que yo ya lo dije una vez con usted, Alfredo, y lo vuelvo a repetir. Logró lo que nadie esperaba que se pueda lograr, que es ser peor gobernador que Daniel Scioli. Ser peor gobernador que Daniel Scioli. Qué título fuerte. Amalia, esto pasa en la provincia de Buenos Aires, pero vos sos candidata a senadora en segundo término
por la provincia de Santa Fe. ¿Qué pasa con el gobernador Perotti? ¿Cómo lo ves? ¿Es un kirchnerista más? ¿Tiene diferencias si se planta en otro lugar, en el peronismo no kirchnerista? ¿Cómo ves esa situación? Digamos, la crítica que le haces al kirchnerismo han quedado claras, pero ¿cómo es tu mirada respecto al gobierno de la provincia de Santa Fe? No, siento que el gobernador Perotti es un empleado de la Casa Rosada que recibe órdenes de Cristina y de Alberto. En vez de ponerse la camiseta cuando se la tuvo que poner, que fue el tema de Vicentín, se hizo silencio. Hoy sigue estando en silencio con la hidrovía, con temas centrales y fundamentales para la provincia de Santa Fe, que él hace oídos sordos y se agacha la cabeza y hace lo que la Casa Rosada le indica. Me parece que él está gobernando para los santafesinos y tiene que entender los valores que tiene la provincia y por los cuales él ha sido elegido para representar y defender y no lo está haciendo. Ni hablar, recién nombraba el tema de inseguridad, la ciudad de Rosario ha aumentado un 10% su criminalidad en este año. Hoy justamente fue baleado un nene de 12 años en una balacera. Es cuestión cotidiana, las balaceras, las guerras narco, los ajustes de cuenta, los robos, y la verdad que la provincia está en una situación muy crítica y el gobernador Perotti se lo ve muy ausente de la realidad y poco comprometido con lo que nos está pasando. Otro título fuerte, impactante, ¿no? El gobernador Perotti es empleado de la Casa Rosada. Lo dijo Amalia Granata, pero le pregunto a Laura Muñoz, allí en Mendoza. No me quiero meter en su vida privada, Laura, porque soy muy respetuoso, pero ¿cómo ha quedado esa relación con su marido, con su ex marido, con el padre de su hija? Digo porque en su momento usted había tomado distancia, él se arrepintió e hizo un aporte importante, confesando las coimas que había cobrado Alejandro Van der Broele. ¿En qué situación está? ¿Está en libertad? ¿Han recompuesto la pareja? Cuénteme solo lo que quiera, que no le voy a repreguntar porque no me quiero meter en su vida privada. La verdad, mi vida privada es pública, es lamentable. La verdad que él se declaró como arrepentido, un poco bajo presión, porque yo lo presioné muchísimo por el tema de nuestra hija. Yo quería que él se reivindique como padre, claro, porque si no la vida de mi hija va a ser muy dura. Y hoy en día él tiene su hotel, este famoso hotel que no sabemos cómo obtuvo, y tiene una vida normal, digamos, no tiene contratiempos. Y yo tengo una relación muy distante con él por mail, que igual no me los contesta, pero bueno, tenemos una hija, yo quiero que él sea el mejor padre posible, así que voy a tratar de seguir dialogando con él. Pero quería agregarle, ya que usted tiene estos invitados valiosos en el estudio, yo les quería decir que en mi provincia, también desde la Asociación Civil, nació la iniciativa de Ficha Limpia, que hoy es ley, que es una de las únicas provincias que tenemos ficha limpia. Bueno, Fanny Maldenbau, periodista, nos apoyó muchísimo en esto. Hubo bastantes personas conocidas que se hicieron eco. Fue algo que costó mucho hacer, pero lo logramos hacer. Entonces, quizás los legisladores, en el momento que tengan que votar, si nos quieren ayudar a los ciudadanos a tener una mejor calidad de vida, voten este tipo de iniciativas que nace desde nosotros y son tan buenas a futuro porque filtran las listas electivas de todas las personas que están condenadas por corrupción o actos contra la integridad sexual de las personas. Claro. Entonces, esa es una forma que nos pueden ayudar. Otra forma es que las causas no mueran. Se votó, por ejemplo, que la causa de Formosa se vaya a Formosa, entonces está cajoneada allí, claro, una causa emblemática y una causa donde ya estaba todo investigado y solo había que elevarla a juicio, y donde se le robó el agua, la comida y los medicamentos a los niños más pobres de nuestro país. Entonces los legisladores, la gente que está sentada en las bancas, tiene que tratar de luchar por estas cosas que son las que nos cambian la vida al ciudadano común. Y son prácticas, es algo que es fácil de hacer para ellos. Sin duda. Algunas aclaraciones para aquellos que no siguen la temática política de cerca. Primero, me consta absolutamente que una impecable ética periodista de lujo como Fanny Mandelbaum tuvo un rol importantísimo, pero apoyando
lo que surgió de abajo, de la sociedad civil que reclamaba la ficha limpia. Ficha limpia que existía en Brasil, básicamente es no permitirle que se presenten en las elecciones aquellos que son procesados por delitos de corrupción o por temas de violaciones o abusos sexuales, como bien decía Laura. Primer tema. Y el segundo tema se está refiriendo a la causa de Formosa. Mire, yo le he seguido muy de cerca la causa de Formosa. Todos los dedos pegados dejaron Vudú, Vanderburelle y Núñez Carmona. Es groserísima la cantidad de pruebas de cómo le robaron $2 millones al pueblo pobre de Formosa. Se la cuento brevemente para no cansarlo. Ministro de Economía era Vudú. Gobernador de la provincia, ¿quién va a ser? Gildo Infran, como siempre en los últimos 30 años. Tenía una deuda la provincia con la nación. Quería refinanciarla y contrata a una consultora llamada The Old Fund para que le negocie esa refinanciación de la deuda con el ministro. Ahí nomás ya hay delito, porque entre dos instancias estatales, como es una provincia y la nación, no se puede poner una consultora privada. Ya hay un delito ahí. Pero además de eso, contratan a The Old Fund que no tenía empleados vinculados al tema actual. No tenía ningún tipo de actuación en el mercado. Tercero, la factura que le da The Old Fund es la factura número 3, porque la 1 y la 2 la habían tachado del talonario porque les había salido mal o la perdieron. Insisto, eso significa un pago de $2 millones que va con una valijita, Alejandro Vanderburelle, el ex marido de Laura, con una valijita al banco y se lleva en efectivo los $2 millones. Después le devuelven la coima a quien era presidente del Banco Formosa en ese momento. Este dinero se lo robaron al pueblo necesitado, una de las sociedades más pobres de la Argentina, una de las provincias más pobres que es Formosa. En esa causa hay mucho más datos todavía, o casi tantos datos como en Chicones. Nunca le comentó nada al respecto, no hubo un arrepentimiento, no en la justicia, Laura, sino de su ex marido frente a usted, de decir que, no sé, ¿no sintió culpa por alguna de estas situaciones? No, jamás, al contrario, él tiene una actitud de vengarse conmigo, incluso me sigue obstaculizando mi vida. Hoy yo no tengo posibilidad ni de salir del país ni de tener registro de conducir, porque él es una máquina de impedirme en la justicia los derechos de cualquier ciudadano y en la vida cotidiana, cosas que referente a lo familiar. Por ejemplo, yo le digo, bueno, no puedo manejar porque él me imposibilitó. Sí. Entonces le digo que él tiene que llevar a nuestra hija a la escuela. Entonces amenaza a nuestra hija con que no va a ir más a la escuela porque él no la quiere llevar. Bueno, es esa venganza por venganza nomás, pero como yo sé que es así, la verdad que trato de no pelear con él, tranquilizar a mi hija y lograr las cosas de todos modos por el bien de todos, pero no hay un arrepentimiento sincero ni de él, ni de la familia de él, ni de mi propia familia que se fue con él, ¿no? Porque también a mí esto me costó no solo la pérdida económica, sino la pérdida de los afectos de la familia, claro, la degradación pública que me hicieron y también la violencia física tremenda que tuve que atravesar para poder llegar entera hoy en día acá. ¿Su familia qué le recomendaba? ¿Que no dijera nada, que mirara para otro lado, que se bancara esa situación? No, mi familia, yo antes de hablar públicamente, cuando me enteré lo que estaba pasando, que claro, fue como 1 año y medio antes, lo primero que hice fue viajar a Buenos Aires y hablar con los padres de Vanderburelle y con mi madre y mi hermana. Y todos me dijeron que si eso era así, que lo dudaba mucho, ellos preferían quedarse con Alejandro. Claro. Y bueno, y la verdad que fueron muy cómplices, porque incluso han atestiguado en la justicia en contra mía, diciendo que yo abusaba de mis hijos, que era deficiente mental, bueno, un montón de situaciones para lograr realmente declararme insana y poder sacarme, ¿no?, de su camino. Y esos son vínculos que yo no los recuperé jamás, igual que todo el tiempo de angustia y de sufrimiento que tuve y de violencia, de esta violencia permanente en la que vivía. También por eso me da pena que a los arrepentidos se los premie no solo con dinero, sino con años de libertad, de vida. Claro. No tiene precio, y a los testigos nos descarten como si fuésemos la escoria social,
bueno, ya dijiste lo que sabías, muchas gracias, volvé a tu vida, que te la dejamos detonada y haz lo que puedas. Claro. Y eso es muy ingrato porque sobre todo no enseña los valores correctos a la sociedad. La sociedad sigue mirando al ladrón como el exitoso millonario que siempre se sale con las tuyas, y a la gente como yo, y somos pobres sufrientes, y no tiene que ser así. Yo quiero una sociedad con valores de verdad, y eso se comienza a hacer cuando se ponen las cosas en su sitio, ¿no? En la escala correcta de valores. Estaba pensando, Amalia Granata, que el caso de Laura Muñoz, con una decencia ciudadana que denuncia a su propio marido cuando ve el hecho de corrupción que tiene con Amado Vudú, lo difícil que es tener un rol de ciudadano honesto, honrado, con las manos limpias. Y estaba pensando, pero quiero saber tu opinión, Amalia, que seguramente a la mujer le cuesta mucho más. Contame tu experiencia en este caso de la incursión en la política, si te han discriminado, si te han subestimado, y además vos tuviste una posición muy firme, muy dura, que prácticamente dividió a la sociedad respecto del tema del aborto. ¿Cómo transitaste eso, Amalia? Sí, a ver, me subestimaron al principio por dónde vengo, que es el ámbito del espectáculo, y la verdad que, a ver, yo también estoy un poco curtida por venir justamente de este ámbito. Dije, me tienen que conocer y tienen que ver mi trabajo, y la verdad que hoy en la Cámara Legislativa llevo presentado en un año y medio 195 proyectos, y la verdad que con mi trabajo me he ganado, porque no solo son proyectos presentados por presentar, sino de calidad, y con ese trabajo me he ganado el respeto de mis pares. Pero sí, al principio está el prejuicio, al principio está el no venís de este palo, ¿qué va a ser? Porque hay roscas y cosas que no a veces no son claras, y cuando uno viene de afuera, lo que ya está armado tiene temor a que eso lo destruya. Es interesantísimo lo que plantea. Senador Roberto Costa, le voy a hacer una pregunta difícil. Usted, corríjame si me equivoco, tiene raíz en la Unión Cívica Radical, pero está trabajando más con una, digamos, una movida vecinal. ¿A quién va a apoyar de las listas? ¿Va a votar o va a integrar o va a militar a favor de Manes? ¿Va a militar a favor de Diego Santilli o de Gustavo Posse? ¿Cuál es su posición? Primero, Alfredo, sí, un tema bravo para estos días, estamos trabajando mucho. Sí. Primero, para comentar el tema de que integrantes de nuestro bloque presentaron el proyecto de ficha limpia en el Senado de la provincia. Ah, buenísimo. Segundo, que sí, a veces pasa que cuando alguien viene de afuera a la política se le hace un poco difícil. Yo soy de los que piensan que ojalá todo el mundo participase en política, porque todos somos animales políticos y todos tenemos que estar las cosas se cambian entre todos. Sí. Un granito de arena hace mucho cuando es necesario el esfuerzo. Y con respecto a la interna, bueno, hoy quedan 3 en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Hoy quedan 3, está Santilli, está Manes y está Gustavo Posse. Nosotros estamos trabajando para la unidad desde nuestro frente o parte de la política del Frente Juntos, que son Vecinos Unidos, buscando el trabajo de que haya coincidencia, pero no hay coincidencia. Claro. Nosotros creemos que el primer candidato que se lanzó es Gustavo, empezamos a trabajar con él desde entrada, porque nos conocemos desde hace muchos años. Seguro. Y hoy Gustavo, antes de entrar al canal, me comentó que él sigue trabajando, hablando con todo el mundo, pero que su lista sigue adelante, o sea que de acá al sábado va a haber 3 listas presentadas en la provincia de Buenos Aires, así como lo va a haber en la ciudad. ¿Usted está trabajando con Posse? Sí, sí. Bueno, son tres listas, una radical pura de Posse y en la ciudad de Buenos Aires también, en principio, que encabezaría o Facundo Suárez Lastra o Brandoni, pero yo sé que desde el PRO están presionando al radicalismo para que las baje. Sí, por supuesto, siempre hay presiones, pero acá hay una cuestión que tiene que ver. Candidato lanzado, como estaba Gustavo, y después las candidaturas que vinieron, generalmente se avisa y se consulta. Claro. Generalmente se pregunta, generalmente se busca de entrada el consenso. Claro. Nosotros trabajamos porque creemos que nuestro espacio, Juntos por el Cambio, lo más importante que tuvo fue aguantar la unidad después de la difícil derrota que sufrimos. Claro, por supuesto. Aguantamos una unidad que significó ponerle frenos a un montón de las cosas que el kirchnerismo quería llevar adelante. Entonces, ahora es lógico que después del desgaste que sufrieron algunos liderazgos,
porque es lógico que una derrota genere desgaste, aparezcan nuevos liderazgos. Está muy bien lo de Manes, está muy bien lo de Santilli, está muy bien lo de Pose. Está muy bien también que le brindemos a la sociedad un proyecto y una propuesta para frenar al kirchnerismo, porque yo pienso lo mismo que piensa la señora Granata. Hay que frenar la locura del kirchnerismo que nos quiere llevar a donde los argentinos no queremos ir. Y nosotros, de acá hasta el sábado, vamos a trabajar para presentar todas las listas en la provincia de Buenos Aires de todos aquellos militantes y dirigentes políticos que entiendan que las otras dos posiciones no los contienen. Mire, vamos a ir a los títulos de los diarios de Leuco, los títulos del diario de Leuco, pero hay un video, hay un tema que quiero que usted me lo conteste porque tiene que ver con Fernando Espinosa, tiene que ver con la matanza y con lo que yo le llamo la utilización electoral del boxeador Brian Castaño. Lo invito a ver esto y le pido su opinión, senador Costa. Dejarme representarlo, ¿no? Tanto la Argentina como la matanza. Me llena de orgullo y de felicidad, así que nada, les agradezco de corazón, en serio. Ay, 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 le confieso que como boxeador me parece espectacular el coraje que tiene y el estilo de Castaño, más allá de que le robaron la pelea, pero acá me parece que le están robando unos dineros al propio ciudadano de la matanza, utilizando esto como una cosa electoral descarada, porque todavía no empezó la campaña, ¿no? No sé qué opina usted, senador. Y que apoyar el deporte está muy bien, que el sábado vivimos una pelea, al menos los que nos gusta el boxeo, espectacular, pero que esto es un abuso de los dineros públicos para generar que una persona pública, como es este caso, este chico que es un muy buen boxeador, termine beneficiando a la política de un municipio que es el más grande de la provincia de Buenos Aires, que es más grande que muchas de todas las provincias y que vive los principales problemas que tiene el conurbano bonaerense. Si hay un problema en la Argentina es el conurbano sur y sobre todo claro, la ciudad, esa gran provincia que es La Matanza, donde todos los días hay un pobre más. No, hay miles de pobres más. Y eso tiene que ver por un gobierno local que mal administra, sobre todo en estos momentos, los bienes públicos. No, que hay en las cuentas de La Matanza, sí, plata a plazo fijo en vez de hacerle cloacas a la gente. Impresionante. Además, La Matanza que la gobierna el PJ desde 1983. Desde siempre. Solamente la ha gobernado el peronismo y así es lo que han dejado. Pero quiero que Amalia Granata vea este video. Es un video de alto contenido ideológico. No lo puedo creer, porque lo conozco a José Luis Gioja de hace mucho tiempo. Siempre fue un conservador derechoso del peronismo ortodoxo. Y ahora parece prácticamente un maoísta respaldando al Partido Comunista de China. ¿No me cree? Mire, escúchelo, porque esto que yo le voy a mostrar lo están pasando en la televisión china. Yo se lo paso en castellano, pero por supuesto que los grafs están en inglés y en chino. Escúchelo a Gioja, cómo se reconvirtió de un derechoso conservador sanjuanino a un admirador y a decir que el Partido Justicialista es más o menos lo mismo que el Partido Comunista Chino. Véanlo. Yo creo que ideológicamente perseguimos los mismos objetivos, somos partidos de base popular, de mucha base popular. Nuestro objetivo central son los trabajadores y nuestra bandera principal es la justicia social, ¿no? Que es precisamente también la bandera y los actores principales del Partido Comunista Chino. Así que desde el punto de vista doctrinario también tenemos objetivos comunes y eso simplifica muchísimo la relación. Ahí lo veía, ¿no? El discurso del PJ, la foto de Evita, la bandera argentina. ¿Qué opinás, Amalia, de esta actitud de tener relaciones carnales como país con varios de los países que más violan los derechos humanos en el mundo, como Rusia, China, Venezuela, Nicaragua, Cuba, etcétera? ¿Qué opinás de eso? No, que es más del relato de ellos. A ver, ellos aman Cuba, aman Venezuela, aman el comunismo de China, pero no viven como ellos. No se van a vivir a Venezuela ni se van a vivir a Cuba.
aman el comunismo, pero viven en el capitalismo y cada vez que pueden se sacan un pasaje y vuelan a Estados Unidos, porque aman eso. O sea, es parte del relato y me asombra que hable todo el tiempo de desigualdad social, cuando la desigualdad la generan ellos cerrando las escuelas y que haya chicos cada vez más ignorantes. La desigualdad la generan ellos dándole planes a la gente y no dándole instrucciones para poder generar empleo o un oficio. La desigualdad la generan ellos cuando se ponen la vacuna ellos, claro, en vez de nuestros adultos mayores. La desigualdad la generan ellos cuando nuestros jubilados cobran un sueldo, una jubilación y son indigentes, porque hoy un jubilado en Argentina que cobra 23.000 pesos está en la línea de la indigencia. Entonces te hablan de justicia social en casas que valen miles de dólares, en autos importados con chofer y con roles que se le caen de la muñeca. Sí. Es relato puro y es lo que viene haciendo el kirchnerismo y encantando a sus votantes que parecen como soldaditos que no piensan, fanatizados a un sistema que nos va a llevar a ser un país parecido a Venezuela o a Cuba. Muchísimas gracias, Amalia Granata. Quiero despedir a Laura Muñoz agradeciéndole la gentileza y como siempre le digo...